Gloria al Señor. Bien, buenos días. ¿Cómo amanecen? Bien, en esa misma bendición le invito a que abra su Biblia en el Nuevo Testamento y se ubique en la epístola que escribió el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en la ciudad de Filipos. Y esa iglesia se llamaba los Filipenses. Epístola o carta que escribió el apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Filipos. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. En el verso 3 hay una negrilla que dice: oración de Pablo por los creyentes. Leo esta palabra para ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice la palabra: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por ustedes, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Por una sencilla razón, dice Pablo en el verso 6, porque estoy persuadido de esto. Dice la versión internacional, porque estoy convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estoy plenamente convencido. Por eso oro por ustedes, ruego por ustedes, porque es que estoy persuadido, estoy convencido de esto. Hay tanta revelación de Dios sobre mi vida en cuanto a eso, que no tengo ninguna duda. Iglesia de Filipos, hay alguien que empezó una obra en ustedes, y estoy convencido de que ese que comenzó la obra en ustedes la va a perfeccionar. Iglesia Cristiana Shekinah, estoy convencido de lo mismo que estaba convencido Pablo, de que el que comenzó en ustedes esa buena obra la va a perfeccionar. Amén. Hoy es un día domingo para la iglesia del Señor, y el día domingo para la iglesia de Jesucristo debe ser un día de júbilo, de victoria, un día especial, un día de gracia, un día donde hay un afecto especial de todo nuestro ser por aquel que entregó su vida por nosotros. Pero a veces venimos a la iglesia el domingo, y venimos es porque es domingo y hay servicio. No, hay un motivo por el cual a nivel mundial la iglesia de Jesucristo el domingo hace esta celebración. ¿Sabe cuál es el motivo? Que el domingo es el día de nuestra victoria, porque es el día que Cristo venció para que nosotros hoy seamos más que vencedores. Por eso era que Pablo decía: estoy con todos esos argumentos más que convencido de que el que llevó a cabo esa obra la llevó para completar la obra que ahora empezó en nosotros. Eso decía el apóstol Pablo. Por eso el domingo es un día de celebración por la victoria que se llevó a cabo en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y sabe que cuando nos acordamos de este día, que debe ser nuestro tema, Cuando el Señor cenó por última vez con sus discípulos,
el Señor les dijo a ellos: esto que estamos haciendo aquí nosotros, háganlo ustedes. Yo ahora me voy, ustedes van a quedar aquí, pero esto, háganlo todos los días que puedan, de sentarse a cenar y hablar acerca de mi muerte, de mi resurrección, de mi crucifixión, de mi ascensión, pero también de que yo volveré. Háganlo cada vez que puedan. Si lo pueden hacer 3 veces al día en cada una de las comidas que ustedes tienen en su hogar, háganlo. Háganlo. Porque recordar eso es recordar la victoria que yo obtuve para que ustedes sean victoriosos, para que ustedes entiendan que ahora yo he empezado en ustedes una buena obra, y esa obra yo no la voy a dejar inconclusa, yo la voy a terminar. Y Él quiere que nosotros pensemos en eso. No que es domingo y hay que ir a la iglesia porque hoy es el servicio. Ay, este servicio, ¿por qué no lo hacen el sábado en la noche? Que el día de nuestra victoria es el domingo. Y es el día que Él quiere que conmemoremos su nombre. ¿Fue doloroso o no fue doloroso? Fue doloroso ese viernes cuando Él fue crucificado. Pero en el mundo espiritual estaba sucediendo algo. Ese viernes fue un viernes trágico. Tal vez fue el día en la vida del Señor Jesús en el que Él tal vez podría decir: este es el día más desgraciado de mi vida. Y tanto es así que días antes, en el huerto de Getsemaní, el Señor oraba al Padre porque sabía que ya venía esa copa. Y dice que en ese lugar fue tan fuerte la experiencia de visionarse en esa cruz, que su sudor era como gotas de sangre. Qué experiencia tan terrible. Fue algo muy doloroso. Pero la palabra del Señor nos enseña a nosotros que no era así como nosotros lo estábamos viendo. No era como el mundo lo veía. No era así. Eso no es lo que nos dicen las Escrituras. Sus enemigos estaban viendo todo lo que estaba pasando con Jesús y lo estaban disfrutando. Había alegría, había gozo, había regocijo, habían gritos de júbilo, habían expresiones de victoria, habían rostros que reflejaban la satisfacción que había en su interior, en el mundo de las tinieblas, por causa de lo que estaba sucediendo por el Señor. Usted lee las Escrituras y usted halla eso allí en ese momento. El reino de las tinieblas, el mundo, sus enemigos, estaban en una celebración por su victoria. Cuando el maestro es sepultado, que es sellada la tumba con esa piedra, fue el final grito de júbilo del reino de las tinieblas por la victoria que habían logrado, porque lo habían humillado, lo habían destrozado, lo habían apabullado. Y estaban felices, estaban disfrutando su mayor victoria. ¿Dónde estaban los creyentes? ¿Dónde estaban los creyentes? Yo anoche estaba analizando esto. Y me fui para allá. Si yo no me meto ahí, yo no veo lo que está pasando. ¿Dónde estaban los creyentes?
María. Y por ahí estaba Juan. Los demás, ni por ahí. ¿Dónde estaban los creyentes? ¿Quiénes eran los que habían sido llamados a dar gritos de júbilo en medio de todo lo que estaba pasando? ¿Quiénes eran los llamados a tener un rostro que expresaba su gozo, su satisfacción, su alegría? ¿Quiénes eran? La iglesia, bueno, la iglesia no, digamos los creyentes de aquel entonces. O sea, que lo que el Señor esperaba que sucediera en esos momentos críticos era que hubiese alegría de parte del reino de las tinieblas porque creían en su victoria. O sea, que hubiera una competencia. ¿Quién estaba más alegre? ¿Quién estaba más gozoso? ¿Quiénes daban sus mayores gritos de júbilo? Si los enemigos por creer en la victoria que ellos habían logrado, o si los creyentes por entender que realmente la victoria era de ellos y que Cristo estaba haciendo esa obra, era para ser vencedor. Ese era el cuadro que el Señor esperaba. Y resulta que el cuadro se volteó. Los que daban gritos de júbilo eran los no creyentes. Y los que no creían en lo que estaba pasando y por eso estaban dolidos, eran los creyentes. O sea, no entendían, no comprendían, no tenían ni la más mínima idea de lo que estaba pasando allí. Y allí pusieron su cuerpo. Y el reino de las tinieblas, de la oscuridad del mundo, celebrando su victoria. Hoy es día de que seamos nosotros los que celebremos su victoria, porque su victoria es nuestra victoria. Amén. Y dicen las Escrituras que eso empezó un viernes, pero el domingo todo cambió. El domingo en la mañana todavía el mundo estaba celebrando lo que había sucedido en las tinieblas. Estaban celebrando. Pero de pronto, de un momento a otro, todo cambió. Todo cambió completamente. ¿Sabe qué? Hasta el ambiente, el clima, todo cambió. Eso nos enseñan las Escrituras. Dice la palabra de Dios que la tumba no pudo contener en su interior el poder de la vida que había dentro de ella. Eso dicen las Escrituras. No lo estoy diciendo yo, eso dicen las Escrituras. Dice que el poder de la muerte no pudo retener la vida de Jesucristo. La muerte, ¿qué es la muerte? Es un poder que se mueve. Y su facultad es llevarse la vida. Y dicen las Escrituras que ese poder que se lleva la vida no pudo contener al maestro. Dice que era tanto el poder de vida que había en el interior de esa tumba, que no solamente se abrió la tumba de Jesús, sino que muchas otras tumbas se abrieron también y recibieron vida en su interior. Y muchos muertos salieron por las calles a buscar a los suyos. Eso estaba pasando. Las cosas habían cambiado. Ahora,
los que daban gritos de júbilo, porque habían sellado la tumba de Jesús, ahora se habían enterado que no solamente había salido de la tumba, que había resucitado, sino que era tan poderoso ese hombre que muchos resucitaron con él. Y que habían resucitado para dar testimonio de la gloria, del poder, de la vida que había en ese Jesús. Todo cambió. Dice que el cielo se oscureció. Dice que hubo un gran temblor. Todo cambió. Todo fue diferente. Porque llegó el domingo. Y cuando llega el domingo, todo debe ser diferente. El viernes la situación es difícil. El sábado es día de tinieblas, es día de luto. Pero cuando llega el domingo, todo es diferente. Iglesia de Jesucristo, nosotros somos la iglesia del domingo. Somos la iglesia de la resurrección. Somos la iglesia del tercer día. Somos la iglesia de la gloria, de la bendición, de la exaltación, del júbilo. Porque cuando llega el domingo, todo debe cambiar. Y Jesús llegó a ese domingo para que el domingo sea señal de nuestra victoria. No para que sea un día más. Hoy celebramos es para mostrarle al mundo que Cristo fue el que venció en esa oportunidad. Que nosotros no estamos vencidos. Que Él empezó en nosotros una buena obra y esa obra Él la va a terminar. Y salió Cristo de la tumba. Y no habló con una sola persona. Pero cuando salió de la tumba, era como si voces del cielo sonaran sobre los oídos de todos aquellos que se gloriaron por su muerte. ¿Sabe qué era lo que venía al oído de todas estas personas? Yo estuve muerto, como dice el libro de Apocalipsis. Yo soy el que estuve muerto, pero ahora vivo y vine a reinar por los siglos de los siglos. Yo fui el que estuve muerto, ciertamente, pero ahora vivo. Ahora vivo, ahora vivo, ahora vivo. Ahora soy más real que antes. Porque todo lo que pasé era la señal del cumplimiento de que si yo pasaba por todo esto es porque yo era el Hijo de Dios. Así que ahora el mundo tiene que estar más seguro de su victoria. Por eso Pablo decía, es que yo no me canso de orar por ustedes. Pero ¿por qué oraba Pablo? Por la satisfacción, el gozo de saber que había una iglesia bendecida. Y dice que yo oro y clamo por ustedes cada día porque es que estoy convencido, estoy persuadido de que Él empezó una buena obra en ustedes y esa obra Él la va a terminar. Porque es que Dios siempre lo que empieza lo termina. Se lo voy a repetir. Es que Dios siempre lo que empieza, lo termina. Él no es como nosotros que empezamos las cosas y las dejamos inconclusas. Él es Dios. Y por eso Pablo decía, estoy convencido. Estoy convencido. Es que yo no tengo por qué dudar. Estoy convencido de eso. Convencido. Mire, por difícil que sea la situación que usted esté pasando, así la situación que usted esté pasando sea más oscura que la que pasó el Señor Jesús, y estoy seguro que ninguno está pasando por esa situación. Pero Dios Padre sabía que esa obra no la iba a dejar inconclusa.
Y por oscuro que fuera, el Señor siguió. El Señor siguió. Por pesada que era la cruz, llega un momento en que no pudo soportar su peso. Pero sin embargo, cuando no pudo soportar su peso, cuando por la fe el Señor avanzaba y llegó un momento en que dijo: no puedo más con esta cruz, el Padre suplió para que otro llevara la cruz que en ese momento él no podía llevar, porque su obra no la iba a dejar inconclusa. Por oscura y difícil que sea la situación, si te vas a desmoronar, desmorónate cuando definitivamente tus fuerzas te digan: no puedo más. Hay gente que se acerca con problemas, situaciones difíciles, y usted los ve, mejor dicho, llenos de salud y de todo, y dice: es que no aguanto más. Uno se queda así, como así. Yo acepto eso de una persona que uno vaya a visitar un hospital y que ya los médicos hayan dicho: se finish, final, no va más. Dice: ¿cómo así? Uno nos mira así, uno dice: ya está gordito, está. No, es que no aguanto más. No aguanto más. Esto no es vida. No soporto más. Se acabó. Se finish. Uno mira y uno dice: caramba. ¿Será que cuando el Señor iba caminando con la cruz en el hombro así, iba así bien elegante y dijo: oh, ya no aguanto más esta cruz, oh, no puedo más? Y gente así. Mi hermano, por difícil que sea la situación, nunca pierda su fe. Nunca pierda su fe. Por difícil que sea la situación, nunca piense que su esfuerzo va a ser imposible. Nunca piense que su esfuerzo va a ser en vano. Cuando el Señor se echó la cruz al hombro, Él siempre visionó que con las últimas fuerzas Él iba a llegar con esa cruz en los hombros. Y cuando definitivamente no pudo más, entonces el Señor suplió. Pero hay mucha gente que tiene con qué y está esperando que el Señor le supla. Y es el momento en el que el Señor te está diciendo: todavía tienes, así que haz tu mayor esfuerzo. Y el Señor quiere doblegar. Y hay gente que no se deja doblegar. Oh, esa cruz. Yo, con esa cruz. Pastor, no aguanto más esa cruz. Qué cruz tan pesada. Así con soberbia, orgullo, altivez. El Señor suplió para que le cargaran la cruz a su hijo cuando vio que humanamente ya no podía más. Pablo enseña a la iglesia de Corinto que en medio de las pruebas siempre Dios provee una salida. Siempre. ¿Por qué provee una salida? Porque Él es fiel en cumplir sus promesas. Y la buena obra que Él empezó siempre tiene una salida para Él perfeccionar. Pero a veces a nosotros no nos gusta hallar la salida, sino que nos gusta quedarnos a medias. Porque no, ¿qué cruz tan pesada? ¿Hasta cuándo? Ya me maltrata el hombro.
que por mucho tiempo que haya pasado, con esa cruz en el hombro, hermano, el Señor te dice que la obra la va a perfeccionar. La va a perfeccionar. Y Él es fiel en cumplir sus promesas cuando nosotros creemos. Por eso la Biblia dice que al que cree todo le es posible. Solamente el que cree va a ver la gloria de Dios. Solamente el que cree, ¿hasta dónde? Hasta la mitad del camino, no, hasta el final. Porque cree que aunque se quede sin fuerzas, Dios va a proveer. Y ahí estaba el Señor, avanzando, 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 y el Gólgota no aparecía. Avanzando, avanzando, avanzando. ¿Y dónde está el Gólgota? Y tal vez hoy tú estés mirando y diciendo: ¿dónde está el final? ¿Hasta dónde tengo que llegar con esto? Si esto está más lejos, yo no aguanto más. Pero si tú no aguantas más, es porque no has creído que el que tiene un propósito en tu vida con todo esto que estás pasando, no va a cumplir su promesa. Porque si yo creo hasta el final. Hasta el final. Y allí va el Señor, en medio de la oscuridad, en medio de ese caminar, largo ese camino. Largo caminar. ¿Cuánto tiempo caminó el Señor con esa cruz y sin fuerzas? ¿Cuánto tiempo? Pero si mantenemos nuestra fe, si nos mantenemos en oración, pronto el viernes va a pasar. Y pronto el domingo va a llegar. Porque hay un domingo para ti. Hay un domingo de victoria. Hay un día que Dios tiene donde te va a vestir de gloria. Porque Él termina lo que inició. La buena obra que Él empezó, Él la va a perfeccionar. Y yo tengo que creer eso hasta el final. Señor, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Qué copa tan difícil, Señor. Pero tú empezaste una buena obra y tú la vas a perfeccionar. Qué difícil a veces. Usted se imagina al Señor en esa cruz y verse rodeado de enemigos que daban gritos de júbilo, gritos de victoria. Verse solo, levantar como pudo sus ojos a los cielos y gritar y decir: Padre, ¿por qué? ¿Por qué? Pero el que empezó esa obra la iba a terminar. Por duro que sea, la iba a terminar. Y cuando llegó el domingo, todo cambió. Todo cambió. Todo es diferente. Y nosotros tenemos que tener visión y por la fe creer que aunque sea difícil, yo tengo que avanzar. Cada paso que yo doy es el reloj de Dios que se está moviendo. Cada vez que yo me detengo es el reloj de Dios que estoy deteniendo.
por la fe, el reloj de Dios se mueve en mi vida. Por la falta de fe, el reloj de Dios se detiene en mi vida. Y tal vez lo que ya tú tenías a las puertas se detuvo. Así que mantenga su fe. Mantenga su fe. Ay, hermano, qué viernes larguísimo el de mi vida. Tal vez usted está sentado ahí diciendo, qué viernes tan largo. Quiero recordarles que tal vez el Señor dijo lo mismo. Qué día tan largo este. Porque los días de crisis son los días más largos. Los días que uno quiere que se acorten, esos son los días más largos. Y cuando el día es largo, también larga tiene que ser nuestra fe. Se tiene que estirar. Porque no nos conviene dejar nuestra fe a medias. Porque la obra del Señor se va a completar al lado de tu fe. Porque sin fe, imposible completar la buena obra. Tal vez la situación es difícil en el día de hoy, la economía no está bien y eso ha traído consecuencias, angustia, opresión, tristeza, lamento, lloro, desesperación. Y todas estas cosas enferman el alma, enferman físicamente. Estás dolido, estás triste. Tal vez todas esas cosas están pasando por tu vida en el día de hoy. Tal vez tú sabes que hay un domingo para ti, pero de pronto estás todavía en el viernes y te falta el domingo, te falta el sábado. Qué difícil, tantas cargas, tanto estrés, cuántos obstáculos en la vida, por Dios. Pero ¿qué tengo yo? ¿Por qué tengo que estar viviendo esto en el día de hoy? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabe quiénes decían eso? ¿No sabe quiénes decían eso? La iglesia de Filipos. Y Pablo les escribió una carta y les dijo: yo estoy convencido de que en ustedes Él empezó una buena obra y esa obra Él la va a terminar. Así que ánimo y sigan dando pasos de fe, porque el domingo de ustedes está más cerca de lo que ustedes se han imaginado. Su día de gloria está cerca. Cuando se está en el día viernes de la oscuridad y de la dificultad, no vemos el domingo. Pero nosotros somos como las águilas que nos remontamos, abrimos las alas y miramos por encima de los obstáculos la bendición que está delante de ellos. Qué difícil, Señor, este sueño que yo tengo. ¿Qué tanto precio tengo que pagar por alcanzarlo, Señor? Qué difícil te ha costado ese sueño. ¿No te ha costado? Qué difícil, ¿cierto? ¿Será que ese sueño es del diablo? ¿Será que es del diablo?
Dios, a través de sus promesas y de su palabra, ha puesto en tu corazón ese sueño. Tú tienes derecho a soñar. Tienes todo el derecho, porque tú eres un hijo del Dios Altísimo, que fuiste diseñado para venir a este mundo, no con el eslogan que hay por ahí: pare de sufrir. Tú viniste a este mundo con un eslogan que dice: tú eres más que victorioso. Viniste a este mundo equipado para ser exitoso. He colocado en ti todos los argumentos, todo el potencial, dones y talentos para que seas exitoso. Por eso ese sueño que usted tiene, eso no es del diablo. Dios te puso ese sueño en tu corazón. Él te lo puso allí. Sin embargo, la situación difícil trae dardos del enemigo que te bombardean y vienen pensamientos negativos, que empiezas incluso a pensar que ese sueño no es de Dios. ¿Será que a Dios le interesa que tú y tu familia lleven un mejor estilo de vida? Ese sueño es del diablo. ¿Será que Dios quiere y se goza y se regocija viéndote en la ruina, en la miseria, comiendo pero sin nutrirte? ¿Será que Dios se deleita viéndote mal vestido, sobreviviendo? ¿Será? Pero vienen pensamientos por lo difícil de la situación, pensamientos negativos, invaden tu mente, allí te toman, te bombardean. ¿Y sabes lo que te dicen? No solamente te lo dicen, sino que muchos lo creen. Muchos han dicho: esto es el fin, no puedo más. Y si no puedo más, es porque tengo que aceptar que esta debe ser mi posición y mi condición. Vienen pensamientos que vienen y le dicen: te lo dije, tú no eres más de ahí. ¿Para qué te estás desgastando? Detente, no des más pasos de fe. Mira todo el tiempo que ha pasado y no ha pasado nada. Tú no eres más de ahí. Créelo, convéncete. Y hay cristianos que desde hace rato dijeron: oye, ¿verdad? Desde hace rato lo dijeron. Y oyen palabras de Dios, escuchan palabras de fe y sienten después que escuchan eso como que se les remueve algo. Y después viene una palabra cuando salen, una palabra que les dice: ojo con eso, eso que estás sintiendo no es de Dios. Te recuerdo que tú no eres más de ahí. Oye, sí, ¿verdad? Yo no soy más de aquí. En el nombre de Jesús, yo no soy más de aquí. Cuando el Señor tiró la toalla con la cruz, muchos dijeron: el Señor no es más de ahí. Y
Cuando muchos creyeron que no era más de allí porque estaba haciendo ya su último esfuerzo, el Padre proveyó para que alguien llevara su cruz. Y dijo, y ahora con este último esfuerzo vas a llegar al Gólgota. Pensamientos vienen, pensamientos vienen, pensamientos vienen. Las cosas no van a mejorar. No van a mejorar. Tu marido va a seguir siendo así y va a empeorar. Ya se no tiene componte. ¿Qué vas a seguir tú orando por él? A lo contrario. Si Cacho va, ahora prepárate porque Cacho viene. ¿Cuánto tiempo esperando una restauración familiar? ¿Qué más vas a esperar? Vive tu vida. Vas a envejecer ahí luchando por toda esa situación. Vive tu vida. Y ellos que se maten, que se mueran, que se enferman. Eso es lo que viene. Cuando ya estamos sintiendo que definitivamente voy a tirar la toalla. Tanto tiempo esperando en el Señor. Una mujer que me acompaña a mi lado, un hombre que me acompaña a mi lado. Pero definitivamente el que había de venir como que no va a llegar. Como que venía en camino y se le perdió la calle. Así que yo voy a cometer una locura porque yo así no me voy a quedar. Vienen esos pensamientos. Y esos pensamientos vienen cuando la fe a sí mismo está en sus últimas, cuando está agonizando. Y en el mundo espiritual alrededor de ti hay alguien que está diciendo, ya suelta ese último poquito de fe. Nada más falta un saldito de fe, suelta esa fe. Si no te sirvió la fe cuando tenías gran fe, ahora que ya tu fe está por el suelo, ya eso de qué te va a servir. Y el Señor diciendo por otro lado, es que aunque tu fe sea pequeñita como un grano de mostaza, esa me sirve a mí para cumplir y terminar la buena obra que yo empecé en ti. El domingo está cerquita. Tal vez algunos llegan al domingo con gran fe, tal vez algunos llegan con mediana fe y tal vez algunos van a llegar con el último poquito que les quedó. Pero de que Dios tiene ese día para ti, ahí está, ahí lo tiene. Ahí está. La demora no es de Él, la demora es de nosotros. Es de nosotros. Pero Él es fiel. Él es fiel. Fue el que puso las promesas en tu corazón. Y esas promesas son las que te han llevado a soñar. Y te han llevado a soñar para que tú ejercites tu fe y salgas en busca de tu sueño. Claro, porque es que la Biblia no se contradice. La Biblia dice que tendrás paz. Yo he venido para que en mí tengáis paz. Y si Él empezó una buena obra en ti, Él la va a perfeccionar para que tengas plenitud de paz. Él dice, yo soy tu pronto auxilio en medio de la tribulación. No tengas temor por mal alguno, porque yo estoy contigo. Yo soy tu vara, yo soy tu callado y ellas te van a infundir aliento.
No temas, no desmayes, yo estoy contigo. En cualquier situación por la que estés pasando, por difícil que sea, recuerda que yo estoy contigo. Y el Señor dice, yo que he puesto en tu corazón, que en mí vas a tener paz. ¿Hasta dónde tengo que soportar esta dolencia, esta enfermedad? El Señor ha dicho, yo he puesto en ti salud. Y tienes que creerlo hasta el final. Yo he prometido suplir en tu vida conforme a las riquezas que hay en mi gloria. Créelo hasta el final. No te detengas. Si te detienes, Él se detiene. Y si tú vienes detenido de hace rato, tu domingo sigue ahí. Tu domingo sigue ahí. Tú tienes que tomar una decisión. Ir en pos de tu domingo nuevamente. Pero tú que ya vienes avanzando, por difícil y pesada que sea la cruz, no te detengas, porque Él prometió salud para ti, vida eterna para ti, para tu familia. Él ha prometido suplir para que tú cubras tus necesidades, tus deudas. Eso está en el corazón de Dios. Y si está en tus sueños, la buena obra que Él empezó en ti, Él la va a perfeccionar. Él está más interesado en cumplir eso que tú mismo. Que tu familia no ha sido restaurada, avanza. Que estás tratando de que mejoren las cosas y por el contrario las cosas empeoran, avanza. Avanza. Prosigue, prosigue, prosigue para alcanzar ese blanco que tú soñaste desde el principio de este año. No te detengas. ¿Sabe qué es proseguir? Proseguir es avanzar, avanzar. En medio de cualquier circunstancia, yo avanzo, yo prosigo al blanco. ¿Y por qué prosigo al blanco? Porque creo que ese blanco es para mí. Que ese blanco fue diseñado para mí. Yo soy el propietario de ese blanco y tengo que ir a buscarlo, pase lo que pase. Y no me detendré. La Biblia dice, a lo suyo vino. ¿Qué era lo suyo? Lo suyo era la cruz. Y mientras Él iba avanzando a ese blanco, venían los obstáculos, las dificultades. Pero Él proseguía, 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 proseguía. Y llegó un momento en el cual dijo, consumado está. Y de pronto el consumado está más cerquita de lo que tú te has imaginado. Más cerquita, de pronto está ahí a las puertas. Por eso no desmayes, prosigue, 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 porque el Señor tu Dios está contigo. Él tiene toda la intención de que tus sueños se realicen. Los sueños son el resultado. Es la obra que producen las promesas del Señor en nuestro corazón. Cuando yo escucho las promesas dan a luz sueños. Y si tú dejas de soñar, lo perdiste todo. Porque has tirado las promesas de Dios por el suelo. Mire, el Señor dice en las Escrituras que Él es el autor y consumador de la fe, que en Él comienzan todas las cosas y todas las cosas terminan. Y por lo tanto Él, como autor y consumador de todas las cosas, Él conoce tus sueños. Y Él sabe dónde empezó tu sueño y Él sabe dónde va a terminar ese sueño. Cuando tú soñaste, ya eso estaba en la mente de Dios. Y Él tenía la fecha en la cual ese sueño iba a venir a tu mente. Y Él tiene la fecha en la cual ese sueño va a tener cumplimiento.
Es más, Él sabe cuánto te has detenido tú en el camino por lo difícil de las situaciones. Él sabía eso. Por eso Él sabe la fecha en la que tu domingo de gloria va a llegar. Él lo conoce todo. Y Él nunca comienza algo que no pueda terminar. Lo más difícil para el Padre fue la obra de Cristo. Y si esa obra la empezó y la terminó, para Él lo demás es como comer pan. Eso es como comer pan. Así que, mi hermano, nosotros estamos más bien embarazados de gloria. Usted no ve una mujer preñada cuando ya está así para parir, y usted la va a caminar y dice, y usted se queda viendo así y dice, ay, y eso se mete en la mano por aquí así, ay, y no caben, no encajan, y la cara maluca, arrugada, y todo es ay, ay. Pero ¿por qué están así? Porque su momento de gloria está por llegar. Hey, hermano, ¿y usted por qué no viene a la iglesia? Hermano, ¿qué hay? No, tú eres la excepción. No duermo, no veo, no como, no me acomodo. Es que me puya, es que me pateó, es que me pellizcó, es que me mordió. Pelado malo. Ay, se bajó, se subió. Que sacó el brazo, pues me tocó metérselo otra vez. Pero su momento de gloria está por llegar. Es posible que tome mucho tiempo, mi hermano. Tal vez todas las probabilidades de éxito están en tu contra. Tal vez. Pero tienes que continuar creyendo. Porque aunque todas las probabilidades estén en tu contra, hay una palabra que te dice que al que cree, así todo esté en contra de él, va a ver la gloria del Señor. El Señor en ninguna parte dice que hay que creer cuando todo está a nuestro favor. Eso no está ahí que en tercera Apocalipsis. ¿Dónde está eso? No creas hasta donde ya tú veas que hay posibilidad. El Señor dice no. Al que cree, y eso incluye, así sea que las cosas sean todas contrarias para ti, tienes que seguir creyendo. ¿Y qué es lo que tienes que creer? Que Él empezó una buena obra en ti. Y así la situación se vea imposible, Él la va a cumplir. Y para eso, como el Señor, tienes que dar lo mejor de ti. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo. Porque Dios promete que terminará lo que inició. Él te llevará de ese viernes a un domingo de gloria. Te lo voy a repetir. Él te llevará del viernes de oscuridad al domingo de gloria. Porque la buena obra que Él empezó, en su mente está que la tiene que perfeccionar. Mientras tú creas, aun cuando todo te sea contrario,
aun cuando veas que te quedan tus últimas fuerzas, aun cuando estés cansado, no por las fuerzas pocas que tienes, sino de ver que ha pasado tanto tiempo y hasta cuándo tienes que esperar, avanza, no te detengas, porque tu domingo está más cerca que nunca. Créelo, porque al que cree, todo le es posible. Si tú crees, tú vas a ver la gloria del Señor sobre tu vida. Y no me cansaré de orar por ustedes y darle gracias a Dios, de sentirme persuadido de que el que empezó la buena obra en ustedes, la va a perfeccionar. Así usted no lo crea, yo lo seguiré creyendo. Porque Él ha dicho, y si Él ha dicho, Él hará. Póngase sobre sus pies y vamos a darle gracias al Señor.